Pastor Pepe en la red. Les voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 9 y hoy vamos a hacer del versículo 1 al versículo 8. Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y en esta continuación de la serie, El Reino Revelado, es difícil creer, pero ya estamos en el mensaje número 17 desde que comenzamos esta serie. En el día de hoy vamos a hacer una subserie, una serie dentro de otra serie, que son 3 sermones. Hoy es el segundo de la serie, La autoridad de Jesús, de la serie de mensajes. La autoridad de Jesús. Hoy es la segunda parte. Y la semana pasada cubrimos lo que es cómo Jesús ejerce su autoridad, primeramente sobre la enfermedad y segundo, sobre las huestes demoníacas. Perdón, no sobre la enfermedad, sobre la tempestad. Yo escribí enfermedad, aquí estaba, no sé qué estaba pensando. Sobre la tempestad, sobre la naturaleza, sobre las inclemencias del tiempo. Su autoridad sobre la creación y sobre las huestes demoníacas. Y hoy vamos a tratar la autoridad de Jesús en otro aspecto. Leamos juntos, por favor. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús se torna al paralítico. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y en este pasaje vamos a ver hoy día la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, tanto espiritual y física. Les voy a pedir, por favor, que mantengan marcados sus Biblias en Mateo capítulo 9 y marquen, estén listos para ir a Marcos capítulo 2 y a Lucas capítulo 5 de ser necesario. ¿Ok? Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5 de ser necesario. Yo lo voy a marcar aquí para tenerlo listo ya. Muy bien. Pero queremos considerar aquí el contexto de lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Porque fíjense, Mateo, Marcos y Lucas nos dan diferentes
en Marcos y en Lucas amplifica un poco más la historia, nos da más contexto, detalles, que en Mateo no cubre. Por ejemplo, vemos aquí en el lugar, dice, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Pues en Marcos capítulo 2, verso 1, lo vemos más claro. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces ya sabemos que en su lugar estaba en Capernaum y no en su casa de por sí, en donde él se estaba quedando, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, lo dice en Marcos capítulo 2. Después de algunos días de haber llegado en el viaje de la barca. Pero en Lucas capítulo 5, verso 17, dice, habían venido, estaban sentados los fariseos, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Entonces, ¿dónde estaba? Eso fue luego de un viaje, del viaje aquel, recuerda la semana pasada que Jesús dijo, pasemos al otro lado, ¿verdad? Y entonces se pasan al otro lado y van hasta a la tierra de los Gadarenos, ¿verdad que sí? En ese mismo viaje, termina ese viaje por el mar de Galilea hasta Capernaum. Muy bien. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Dice que el pueblo oyó que Jesús estaba en casa. Y se juntaron muchos de manera que no cabían ni aún en la puerta. Eso lo dice en Marcos capítulo 2. Y entre los que se juntaron habían fariseos y doctores de la ley que venían de todas las aldeas de Galilea, Judea y de Jerusalén. Lucas 5:17. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Estoy amplificando aquí para el contexto. ¿Qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Marcos 2:26. Les estaba enseñando. Lucas 5:17. Y cabe señalar en Lucas capítulo 5, verso 17, que la condición, cómo estaba Jesús al final del capítulo 5, al final del versículo 17 de Lucas, dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús estaba en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido sobre él y él estaba en el poder del Señor. Lo próximo que ocurre, y lo narra en Marcos capítulo 2, verso 3. Por eso es que les digo que marquen su Biblia, porque vamos a estar yendo unos a otros. Dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Así que, ¿quiénes trajeron el paralítico a Jesús? 4 hombres cargaban el paralítico en su cama. ¿Y cómo le llevaron a Jesús y por qué? Bueno, en Marcos 2:4, en realidad los 3 pasajes, los 3 registros, habla de que la multitud era tanta. Estaban tan aglomerados, estaban cubriendo la puerta de la casa, no podían entrar. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Descubrieron el techo donde Jesús estaba, hicieron una apertura y por ahí bajaron la cama con el paralítico. Muy bien. Regresando a Mateo, en el versículo 2, dice, sucediendo que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Fíjense, tenemos que considerar cuáles eran las prioridades de Jesús en ese momento. De los 4
que cargaban el paralítico y posiblemente el mismo paralítico también, la fe de ellos. Y saben una cosa, cuando nosotros damos un paso en fe, Dios nos muestra una necesidad y nosotros damos un paso en fe, eso no pasa desapercibido de Dios. Dios mira el corazón. Dios considera el corazón. Y Jesús vio la fe de ellos. La otra cosa que queremos considerar es la prioridad de Jesús, la fe que él vio en estos 4, posiblemente 5 varones. La otra es la necesidad espiritual. Dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero Señor, yo pensaba que yo venía aquí porque este hombre tenía una parálisis. Este hombre estaba enfermo. Y yo venía aquí para que yo traje a este hombre, lo cargamos aquí para que fuera sanado. Y tú me vienes a decir que tus pecados son perdonados. Exactamente. ¿Saben por qué? Porque Jesús atiende la necesidad, el problema espiritual primero. ¿Saben una cosa? Nosotros en nuestra humanidad tenemos la tendencia de traer soluciones externas para problemas internos. Por ejemplo, muchas veces queremos resolver el aquí y el ahora, lo exterior primero. El problema específico, por ejemplo, del matrimonio. ¿Cuáles son los problemas típicos del matrimonio? La comunicación, el conflicto, la intimidad, el respeto, la relación conyugal entre uno y el otro. Y esos son problemas reales. Y esos son problemas que no podemos ignorar. Pero cuando el problema en sí cuando vemos esos problemas, en sí hay una desconexión con el diseñador del matrimonio. Cuando entendemos el diseñador del matrimonio, cuando entendemos que Dios creó el matrimonio, y el matrimonio, dicho sea de paso, no es un papel que se firma. El matrimonio es un pacto que se hace delante de Dios, de un compromiso delante de Dios, que yo voy a estar con mi esposa, con mi cónyuge, en enfermedad, en salud, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte, y olvidando todas las demás y todos los demás, muy importante, hasta que la muerte nos separe. Eso es un pacto delante del Señor. Eso no es una ceremonia que se hace que bonito y todos nos echamos a llorar con Kleenex en las bodas y eso. No, nada de eso. Cuando nosotros nos identificamos con aquel que diseñó verdaderamente el matrimonio entre un hombre y una mujer, según Génesis capítulo 1 y capítulo 2, a lo cual Dios dijo que era bueno, el proveedor de nuestra pareja, podemos ver a nuestra pareja como la provisión perfecta de Dios. Podemos centrar nuestra relación y el fundamento del matrimonio en Él. Entonces, tenemos que entender eso. Y sin una relación personal con Cristo Jesús en el centro de tu vida, es imposible que ese problema específico sea resuelto. Así que Dios quiere tratar con el problema de adentro para entonces tratar con el problema externo. ¿Me doy a entender? Gloria al Señor. O si no, un problema financiero. Buscamos soluciones externas. La bancarrota. Antes de la bancarrota. No pagar. La bancarrota. Consolidación de deudas. Pagar una tarjeta de crédito con otra. Transferencia de balance. Pero el problema en sí no radica en la deuda. Eso es un problema. Pero el problema en sí radica en la falta de una buena mayordomía bíblica
en la cual yo reconozco que esos bienes, ese dinero, ese dinero que tengo en el banco, ¿verdad? Que lo he ganado con el sudor de mi frente, no es mío, no me pertenece, le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. Y ser mayordomo no es otra cosa que ser un buen administrador de aquellas cosas que no nos pertenecen. Nosotros pensamos, el problema es que nosotros pensamos que nos pertenece, pero no nos pertenece. ¿Saben una cosa? Jesús quiere atender el problema espiritual primero en tu vida. El problema espiritual para que entonces tú puedas ver la sanidad real a la enfermedad o a la condición o cualquier asunto. Tú tienes que examinarte dentro de ti qué es aquello que está impidiendo. Y lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. Y aún nacidos de nuevo, estamos en continua necesidad, una dependencia constante del Señor. Si tú quieres ver al Señor obrando realmente en tu vida, tú necesitas depender en el Señor. Tú necesitas poner todo tu amor y toda tu dependencia y todo, renunciar al control y entregárselo a Él. Pero eso es fácil. Eso es fácil cuando yo tengo miles de responsabilidades. Eso es fácil cuando la casa se me llena de agua. O sea, cuando los problemas están hasta aquí. Eso es fácil decirlo. ¿Sabes qué? Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Pero eso es de eso que se trata la fe, el paso en fe. En medio de tu necesidad, ahí donde tú estás. Si tú estás en medio de una necesidad crasa, ¿cómo tú vas a decir, Señor, espera a que yo resuelva mi problema? Como decía la semana pasada, espera que yo entierre a mi padre, ¿verdad? Espera que yo resuelva mis problemas aquí y entonces yo voy a hacer las cosas. No. Dios quiere tratar contigo ahí mismo, en tu condición, ahí donde tú estás. Dios quiere tratar con la raíz del asunto. Y eso duele, por supuesto que duele. Porque tienes que tratar con cosas que tú y yo tenemos almacenadas, tenemos guardadas, escondidas, amapuchadas, como decimos en mi país. Ahí, escondida. El otro día mi esposa estaba viendo la serie de Clutter. ¿Clutter? No. Hoarder. Hoy estamos bien, ¿eh? Hoarder. Y entonces, las cantidades de cosas acumuladas en una casa, y entonces, usualmente son personas de edad, pero también hay personas, eso es una condición también en gente joven que le gusta acumular y acumular y acumular. Y hay un afecto y hay una identificación con esas cosas acumuladas. Y esto no quiero que lo saque, y esto no quiero que lo botes, y todas esas cosas. Y Dios quiere sacar todo. Dios quiere tratar con nuestras cosas que estamos guardando. ¿Saben qué una cosa? Duele, pero Dios quiere tratar con ello. Y un problema no podemos esperar una solución externa inmediata aquí ahora sin tratar la solución interna del corazón. Tú tienes que resolver tu relación con Dios. Tú tienes que resolver el asunto, ¿dónde estás tú y dónde está Dios? Para que entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, tú puedas ver arriba y ver, Señor, tú tienes todo lo que yo necesito. Yo me rindo a ti. Yo rindo todas las áreas de mi vida. Tú en ti, yo estoy completo, pero eso es un proceso, ¿saben? Yo renuncio al control, Señor. Y cuando tú tratas así de controlar, más acrecenta el hueco y más acrecenta, ¿verdad? El hundimiento de uno. Más nos sumergimos en nuestros problemas. Jesús perdonó
al paralítico. Pero fíjense una cosa, Jesús no afirmó el perdón de Dios, por decir así, que Dios te perdone. Él no dijo eso. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Entonces, al tratar eso, tenemos que considerar la parte interior para entonces Jesús tratar con la necesidad física, con la parálisis en sí. ¿Saben? Tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Fíjense una cosa, primero que nada, tenemos que considerar lo siguiente. Decía que Jesús quiere tratar con el problema interno del corazón, el problema espiritual nuestro, para entonces tratar con el problema externo. El problema externo es una condición de un problema interno. Jesús trata con eso. Pero habiendo dicho eso y habiendo elaborado sobre eso, yo quiero establecer también que no toda enfermedad está relacionada con pecado ni con una condición espiritual. ¿Estamos claros ahí? No toda enfermedad es un síntoma de una condición espiritual de pecado. Puede ser un medio para que Dios sea glorificado. Pero es un medio para que Dios sea exaltado y proclamado. Ya sea a través de una manifestación sobrenatural de sanidad sobre ese individuo, o ya sea para que a través de la enfermedad de ese individuo, hombre y mujer, o las personas a su alrededor vean que Dios en medio de la enfermedad puede fortalecer tu vida, puede levantarte, puede realmente ver la esperanza real que hay en Él en medio de la situación. Hay enfermos que posiblemente nunca sanen. Y eso es una realidad. Pero yo le puedo decir una cosa. Si hemos nacido de nuevo, si en realidad, la realidad de Cristo en nosotros es como decimos que es, entonces vamos a ver a Dios en medio de mi enfermedad. Vamos a ver que cada respiro que yo tengo viene de Él. Cada moverme viene de Él. La facultad mía para poderme levantar por la mañana me la dio Dios. La realidad es que yo dependo de Dios. Enfatiza una dependencia de Dios continuamente. Si no, si las cosas fueran peaches and cream, de nada vale. Entonces, hemos establecido eso. En el caso del paralítico específico, Jesús demuestra aquí primeramente su omnisciencia, todo conocimiento. Jesús pudo discernir la condición espiritual de ese paralítico para poder detectar y dar con la raíz del problema. Un problema interior se trata primero para tratar lo exterior. Pero la otra cosa que hay que considerar también es que en medio de ello recordemos que había una multitud en la casa. Y que había una multitud y entre ellos habían escribas y fariseos y habían objeciones. ¿Saben? Objeciones. Y eso nos vamos a encontrar con todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en una situación de prueba y vemos, así como Job, que tenía sus 3 amigos, entre comillas, acusándolo, condenándolo y todas esas cosas, y usando el legalismo, ¿verdad? Y usando la santidad de Dios como manera para acusar a esa persona y ponerla y bajonearla, degradarlo. Pero Job en eso nunca pecó. Job declaró a la mujer, cuando la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Cuando le salió la sarna a Job, ¿se recuerdan? Si no lo han leído, léanlo. Y Job le contesta, recibiremos el bien
mas no el mal, sea el nombre de Jehová bendito. En esto nunca pecó. Cuando Job podía decir, yo sé que mi Redentor vive en medio de su situación. Y saben, su dolor había perdido su familia, era un hombre que seguía la ley, la palabra lo describe como un hombre perfecto, hacía sacrificio por los pecados de sus hijos y de repente de golpe y porrazo lo perdió todo, de golpe y porrazo perdió su familia, de golpe y porrazo perdió toda su riqueza y todo, y para colmo le salió una enfermedad en la piel, una condición en la piel, y para colmo 3 individuos acusándolo. ¿Se ha encontrado usted en esa situación? Donde tú estás en una prueba, estás pasando por un desierto y realmente la soledad es real. El sentido de soledad, el sentido de dolor, el sentido de abandono, el sentido de que aparentemente los que están alrededor no te comprenden, no tienen una noción de lo que estás pasando. Pero yo te tengo noticias. En Él está nuestra esperanza. Él nunca te abandona. Pero vemos aquí los versículos 3 al 5. Vemos aquí esa intervención. Y tengo que tratarlo ahora antes de tratar en sí con la sanidad. Porque una vez la sanidad, pues ahí termina el mensaje, ¿verdad? Del versículo 3 al 5. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. ¿Qué es lo que estaban pensando esos escribas? Blasfema. Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús todo lo conoce. Su omnisciencia, su previo conocimiento, su discernimiento, su autoridad para poder ver los pensamientos de esas personas y decirles, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? En otras versiones, en Marcos y en Lucas, dice, ¿por qué caviláis? Estar cavilando es estar meditando continuamente sobre un tema, ¿verdad? Trayéndolo a mente y no se te puede salir de la mente. Y aquí Jesús le está diciendo a ellos, ¿por qué estás cavilando en sus mentes, en sus corazones? Y aquí, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Solamente Dios puede hacer eso. Consideremos quién es Jesús, todo hombre y todo Dios. Y el problema está aquí. Y aquí vamos a hacer un poco de lógica. El argumento lógico según la mente de aquel que objeta a Jesús. En este caso, los escribas y fariseos. Número 1, la premisa primera. Solo Dios puede perdonar pecado. Estamos de acuerdo hasta aquí, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar pecado. La segunda premisa es, según los escribas y fariseos, o según aquella mente que objeta la autoridad de Jesús. Jesús no es Dios, pero pretende perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Primera premisa. Segunda premisa, Jesús no es Dios, pero este hombre pretende perdonar pecados. Por lo tanto, 3, Jesús está blasfemando. ¿Saben? Eso es la mente farisea, que representa la religiosidad. Pero lo llevamos aquí a nosotros, la mente apática, que es la mente del incrédulo, del que no cree. La mente rebelde, que conscientemente, intencionalmente, se rebela contra la autoridad de Dios. El mundo, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La mente de doble ánimo, o sea, con un pie en el Señor y con otro pie en el mundo. Que eso conduce a una mente camaleónica. La mente camaleónica es, ¿cuántos de ustedes han visto gente camaleónica? ¿Saben lo que es un camaleón?
Un camaleón es un animal en el mar, ¿verdad? Que cambia su apariencia según el medio ambiente que se encuentra, ¿verdad? Y entonces cuando eso se transfiere al comportamiento camaleónico, los políticos tienden a ser bastante camaleónicos, ¿verdad? Cuando dicen una cosa en los medios sociales, pero cuando se encuentran con el primer ministro de Canadá, aquí me estoy refiriendo. Cuando se encuentra con esa persona de quien hizo referencia, todo es toda una hipocresía. Cambia. Así los políticos, pero así somos cada uno de nosotros. Cambiamos según nos movamos. Cambiamos según el ambiente en que nos encontramos. La mente camaleónica piensa así: solo Dios puede ser perdonado. Jesús no es Dios, pero Jesús pretende perdonar pecado. Por lo tanto, Jesús está blasfemando. Eso conviértalo, tórnelo. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús no es Dios. Yo no reconozco la autoridad de Jesús. Por lo tanto, yo no necesito a Jesús. Yo puedo tener mi propia relación con el Padre, si lo quiere llevar a un sector de la religiosidad. O yo soy un pequeño Dios. El universo y yo somos uno. Por lo tanto, yo soy un pequeño Dios. La mentalidad panteísta. Y el pecado no existe, lo que existe son malas decisiones y son lecciones de vida que nos enseñan. Ustedes han escuchado todas esas paparruchadas, claro. Sí. Pero pensemos en el argumento lógico según la mente de Cristo. Solo Dios puede sanar. El paralítico ha sido sanado en la autoridad de Cristo delante de testigos. Ante la multitud. Jesús es divino. Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Como hombre, Él es el Hijo de Dios. Pero Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, Jesús también puede perdonar pecado. Si tú reconoces eso, la lógica de Cristo tiene que ver con la mente, con el corazón y con el cuerpo. Se exterioriza. Dios quiere tratar soluciones internas a un problema externo. Dios quiere tratar su solución espiritual para un problema de aquí y de ahora. Dios, cualquiera que fuera, todos necesitamos ser recordados de esta realidad. Saben, la fe, Dios quiere tratar con nuestra mente. La fe del creyente, la fe salvadora, la fe por medio de la palabra que transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, ¿verdad? Y transforma, escuchen esto, nuestra voluntad, nuestros hábitos, para entonces ir en pos de la voluntad de Dios en nuestro caminar, en nuestro andar delante de Dios. Dios desea tratar de adentro hacia afuera. Y fíjense una cosa, la autoridad de Jesús, versículo 6. Fíjense lo que le dijo a los escribas fariseos: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La autoridad de Jesús para sanar: levanta, toma tu lecho, vete a tu cama, vete a tu casa. Levántate. El Señor te está llamando a esta hora que te levantes ahí donde tú estás. Que te apropies de sus promesas, que te apropies de la palabra que ha sido declarada por Dios, ¿verdad? Y que te levantes, recoge tus matules y camina en Él. Ese es el mensaje que Dios quiere traernos en esta mañana. En la autoridad de Jesús. Y solamente en Cristo Jesús es posible. Con tus fuerzas no puedes. Con mis fuerzas yo no puedo. Yo quisiera tomar en consideración ahora lo que es el efecto de la parálisis, tratar lo que es la parálisis, porque la parálisis, hoy día hay tres tipos de parálisis. Está la parálisis física, la que todos conocemos,
está la parálisis emocional, pero está también la parálisis espiritual. Fíjense, la parálisis física tiene que ver con la pérdida de la movilidad, la pérdida de la sensibilidad, el dolor crónico, la rigidez en el cuerpo, problemas de salud como infecciones respiratorias, úlceras en el cuerpo, de estar en una misma posición todo el tiempo, el cuerpo comienza a ulcerar, la desnutrición también, problemas en la comunicación, la ansiedad, la depresión, los cambios en la autoimagen de esa persona. Eso es la parálisis física. La parálisis emocional tiene que ver con la falta de motivación, una fatiga extrema, estás cansado, te quedas dormido en cualquier momento. Un aislamiento social también, un deterioro en las relaciones con otras personas, una dificultad para expresar tus emociones, la ansiedad, depresión y una baja autoestima, el miedo, la paranoia. Tratas de evitar cualquier situación que te saque de tu zona de confort y te desafíe y te rete. Y si estás tratando con temas de traumas de la niñez, traumas en el matrimonio, traumas de las relaciones, traumas en cualquier experiencia traumática en tu vida que haya marcado en tu vida, entonces está el síndrome postraumático. Todo eso emocional. Y por eso es que hoy día el tema de la pandemia es un tema que exacerbó y trajo a la superficie la condición de salud mental mundialmente hablando. Pero está la parálisis espiritual también. La pérdida del sentido, de una pérdida de dirección. Aquello que dice en Proverbios, donde en el original dice, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena, pero en realidad dice, en otras versiones dice, donde no hay visión, el pueblo perece. En Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Todo ese tipo de cosas. Una pérdida del sentido. Una desconexión con los valores, lo que es bueno, lo que es malo. Porque lo hemos democratizado el sistema de valor en este mundo. Ahora es lo que sirva para ti, lo que sirva para mí. Lo que sirve para ti, lo que es bueno para ti es bueno para ti, pero no necesariamente es bueno para mí. Yo entiendo lo que tú dices, pero eso a mí no funciona. La incredulidad, la desesperanza, la falta de propósito. ¿Saben? Lo más triste es ver a una persona existente que lo único que haga es levantarse por la mañana, comer, beber, hacer sus necesidades, dormir. Al día siguiente, levantarse otra vez, comer, beber. No hay un sentido de propósito, no hay un sentido de dirección. Eso es parálisis. Eso es algo mucho más. Eso puede ser depresión también, pero esto lo llevamos aún más. ¿Cuántas personas están esperando a que le llegue el momento? Las situaciones aquí en la tierra controlan su situación, su vida y su estado, que viven día a día esperando el momento en que el Señor los lleve. La falta de propósito, el vacío interior. El vacío interior. Y cuando hay un vacío, lo tratan de llenar con cosas que son tan superficiales, tan temporeras, tan efímeras. Y al final del día todo se queda aquí. El otro día estaba viendo, estaba acompañando ahí, iba a ver una película. Y precisamente este hombre en su crisis de media edad, encontró que su matrimonio de 25 años, él estaba aborrecido de su esposa y por lo tanto, él un hombre mayor, en sus 60, digamos, y
por ahí, entonces dice que encontró su significado en una chiquita que él podía ser su papá. Y eso pasa, un vacío. Cuando viene a ver, el enemigo es tan deceptivo y tan engañador que cuando viene a ver ese vacío, ese medio por el cual trató de llenar un vacío, no satisfizo su vida. Y cuando vio su familia, todo lo que habían construido en su vida anterior, de casado con familia, todo destruido, todo destrozado. ¿Saben? Eso no es un síntoma de la crisis de media edad. Eso es un síntoma de un vacío interior. Donde Jesús, ¿verdad?, nos llama a tener todo nuestro sentido de plenitud en la persona de Cristo Jesús. Pero solamente Jesús puede llenar ese espacio. Nada lo puede llenar. Hombres, las mujeres no lo van a llenar. El alcohol no lo va a llenar. Hombres y mujeres. El alcohol no lo va a llenar. Las drogas no lo va a llenar. Mujeres, la vida social, el escape del hogar, así, para una vida social y todas esas cosas, para vivir por la libre, por decir así, eso no lo va a llenar. Las riquezas no lo va a llenar. Las acciones en la bolsa de valores no lo va a llenar, créeme. Y menos ahora, en tiempos de casi recesión. No lo va a llenar nada. Nada de eso lo va a llenar. Solamente tú no puedes llenar algo que solamente Jesús lo puede llenar. No lo puedes llenar con otra cosa, porque va a ser efímero, va a ser probado de que es temporal, de que ha de perecer, de que es destructivo. Te va a destruir a ti, te va a destruir tu familia. ¿Y saben qué? Como dice un personaje famoso, emblemático en mi país, el tiempo da la razón siempre. Qué bochinche. Las creencias limitadas. Si tú no crees que Dios puede, de que todo está bien, de que, como decía Pablo, yo sé vivir humildemente, en abundancia o en escasez, en cualquiera que sea mi situación, he sabido tener contentamiento, no conformidad, contentamiento. Filipenses 4:13. Nosotros cacareamos Filipenses 4:13. Filipenses 4:12, ¿verdad? 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cacareamos 4:13, pero nos olvidamos de 4:12. Yo sé vivir en abundancia en casa. Con nosotros tenemos nuestro sentido de plenitud en Cristo Jesús. Entonces vamos a poder enfrentar todo ese tipo de cosas y vamos a poder creer que nuestro Dios es mucho más grande que mis problemas. Nuestro Dios es mucho más grande que nuestras situaciones. Nuestro Dios es mucho más grande que la parálisis. Y luego la amargura. Eso es una situación bastante, la raíz de amargura, el cinismo. Nos volvemos cínicos. Cuando llevamos muchos años en el Señor y la vida nos ha tocado, ¿verdad?, traumas y experiencias, pero estamos en el Señor y estamos salvos. No estoy cuestionando la salvación, pero si nuestra vida no depende del Señor, de que no lo vemos desde el punto de vista de un mundo caído que necesita el Redentor, y eso te debe ser motivación para tú proclamarle a Él, entonces te vas a amargar. Entonces va a venir el cinismo y los sarcasmos y todas esas cosas. ¿Saben? Jesús desea tratar con el problema interior en nuestra vida espiritual y desde ahí partir para nuestra sanidad completa. Fíjense una cosa. Vamos a ver, dice el versículo 7, Él se levantó y se fue a su casa. La salvación empieza por la casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿En qué se tornó todo esto? La gente, la multitud que estaba ahí en Capernaum, en la casa donde Jesús se encontraba, donde el paralítico no pudo entrar por la puerta, no lo podían entrar por la puerta, que lo entraron por el techo. Cuando vieron que el paralítico tenía todas sus cosas, sus matules con él, y se levantó y se fue a su casa, glorificó a Dios.
Y tenemos que considerar, en otras versiones, en otros registros, dice que fueron sobrecogidos. Ellos exaltaron las maravillas de Dios. Yo en esta mañana quisiera ir ya resumiendo, ya cerrando. Y mientras los músicos pasan adelante, quisiera considerar lo siguiente. ¿En qué estriba la sanidad de la parálisis? Cualquiera que tú estés pasando. Créeme, yo también paso por parálisis. Yo también paso por ataques de pánico. Yo también paso por ataques de ansiedad. Yo también paso por esas cosas. Esta palabra quizás es para mí nada más y para ninguno de ustedes. Pero ¿en qué estriba? ¿Qué hay que considerar para entonces sanar de esa parálisis? Entonces, primeramente reconociendo la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas. La autoridad de Jesús sobre nuestras circunstancias. La autoridad de Jesús sobre nuestra enfermedad. La autoridad de Jesús como que aquel que dice en Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que ellos hay. Que todo le pertenece a Él. En la medida que nosotros reconozcamos eso va a causar en nosotros una sensibilidad en nuestros corazones. Y eso tiene que ver con el objeto de la fe. El objeto de la fe. Lo primero, cuando reconocemos la autoridad de Jesús y reconocemos que mis problemas son aquí, son reales, una realidad, no lo puedo negar. El tratar de negar mis problemas, mi enfermedad y lo que sea, decir, no declares eso, cancélalo. Y hay quienes se ponen una argollita aquí, se hacen ¡pam! Cada vez que digas algo negativo, que eso es otra paparruchada también. Te va a causar un moretón allí en la muñeca, ¿verdad? Reconoce tu situación y llévalo al pie de la cruz. Llévalo a los pies de Cristo. Eso es un acto de fe. Fíjense, volvemos. En Mateo capítulo 9, verso 2, los que cargaban el paralítico y Jesús viendo la fe de ellos. ¿En quién? La fe de ellos. En Jesús, la única esperanza. La pregunta es, ¿dónde has puesto tu fe en esta hora? Número 2. El objeto de la esperanza. ¿Saben? El objeto de la esperanza, aquello que Pablo decía en Romanos capítulo 15, el Dios de esperanza. No es cualquier esperanza. No es la esperanza de que Santa Claus va a bajar por la chimenea y no se va a quedar atorado en la chimenea. No es la esperanza de que el hada madrina, cuando se te rompe un diente, va a venir, te va a poner $10 con la inflación, 20 debajo de la almohada. No es esa esperanza ciega. No. Primera de Pedro 1:3 es una esperanza viva. Colosenses 1:27 es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En Romanos 15:13 es la esperanza por medio del poder del Espíritu. Si tú has nacido de nuevo, el Dios de toda esperanza, ¿verdad? Tú puedes echar mano del Dios, poner toda tu esperanza en el Dios de toda esperanza, y tú puedes caminar en esa esperanza, contra esperanza, por el poder del Espíritu que te ha sido dado, si tú has nacido de nuevo. La esperanza de saber que Dios nos ofrece una esperanza real. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para daros el fin de esa esperanza. Eso es lo que Dios te dice en esta mañana. Yo sé los pensamientos que tengo
de vosotros. Digo, Jeremías lo dijo. Dice Jehová, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Dios conoce cada uno de los pensamientos acerca de ti. El salmista dice que desde lejos has entendido todos mis pensamientos, que aún la palabra no está en mi boca y aquí tú las sabes todas. Él es real. Romanos 8:18 es la esperanza que fortalece tu fe. Lo que dice Pablo, que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria revelada. Eso es la esperanza. El objeto de tu fe. El objeto de la esperanza. Tercero, el objeto de nuestro amor, de nuestro afecto. El amor de Dios nos impulsa. Somos el pueblo de Dios. No nos podemos callar. El amor de Dios que ha puesto en nosotros nos lleva y nos envía. El amor de Dios nos obliga, nos constriñe. El amor de Dios que es la misma esencia del carácter de Dios, porque Dios es amor. Y con ese mismo amor de Dios podemos amar a nuestro hermano y nuestra hermana. Con ese mismo amor de Dios podemos ver a nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro prójimo, que todavía no es hermano y hermana, porque no ha nacido de nuevo, pero el amor de Cristo está en ti. Y tú puedes entonces ver y reconocer en esa persona su condición caída y necesitada del amor verdadero de Cristo Jesús y perdonarle, en vez de darle con un martillo por la cabeza. Ahora, yo confieso, a veces me dan ganas de darle un martillazo por la cabeza a otras personas. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero el amor, cuando vemos desde el punto de vista de que yo no puedo generar amor por mí mismo, porque yo soy una persona caída por mí, pero yo en Cristo Jesús, por la medio de la unidad, léanse primera de Juan, la epístola primera de Juan completita, habla de amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Está hablando de que el amor es en la naturaleza intrínseca de Dios. Y porque Él ama y porque Él es amor, Él entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto hemos conocido el amor de Dios, que nosotros siendo pecadores, Él puso su vida por nosotros. Ese es el amor, la identificación con el amor de Dios, el amor verdadero, el amor ágape, incondicional. ¿Saben una cosa? El problema que nosotros somos bien transaccionales. Nosotros somos aquellos, como dicen en mi país, yo no sé si lo dicen en sus países, pero en mi país dicen, tú me das del ala para yo darte de la pechuga. ¿Lo han escuchado? No. Dando y dando, pajarito. Exacto. Ellos lo continuaron. Era un ejercicio colectivo. Somos bien transaccional. La iglesia ha adoptado la mal llamada ley de karma, que eso en la Biblia no lo dice en ningún lado, de que lo que tú siembres, eso vuelve por ti como un boomerang. ¿Saben una cosa? Lo que la Biblia sí habla es de la gracia de Dios, el don inmerecido de Dios, que sin merecerlo, Él nos amó, Él se extendió hacia nosotros y Él asimismo nos llama a amar nuestro prójimo. Y amarnos los unos a los otros. No los unos sobre los otros para aplastarlo. Amar los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. De eso es que se trata. Podemos verlo. Entonces, en la medida del amor de Dios. Es un amor rendido a aquel cuya naturaleza es el amor. ¿Me amas? ¿Amas a Dios verdaderamente? Y la cuarta, el objeto de la gloria. ¿A quién le vamos a dar la gloria? Dice que la gente se maravilló cuando vieron al paralítico levantarse. La gente glorificó al Señor. La gente, lleno de temor, sobrecogidos, exclamaban en la versión de Lucas
Dice, hoy hemos visto maravillas. Todo apunta hacia Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y todo apunta a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bendito el Señor. En un momento le voy a pedir a las madres que pasen aquí adelante. Pero antes de que pasen adelante, yo quisiera reflexionar. Darle gracias al Señor por nuestras madres. Gracias al Señor por cada una de nuestras madres. Yo tengo una madre en Orlando, Florida. Hablé con ella esta mañana. La tengo viva. Pero tengo una mujer que es y será la perfecta provisión de Dios para mi vida. Y es y será una madre ejemplar para mis hijos. Y por la cual yo le doy gracias al Señor. También le doy gracias al Señor por mi suegra. ¿Saben por qué? Démosle gracias al Señor por nuestras suegras. Porque si no hubiera sido por tu suegra, tú no tuvieras a la mujer que tienes al lado. Y muchas veces nos damos contra la cabeza con la suegra, pero y con la mamá, y también con la esposa nuestra también. Nos damos de cabeza. Pero qué bueno saber reconocer la provisión de Dios. Gloria al Señor por ellos. Gracias, Señor. ¿Saben? Porque las madres, escuchen bien esto, las madres, y eso es atributo de Dios, un vestigio, lo que queda de la imagen de Dios impresa en cada uno de nosotros. O sea que no tienes que nacer de nuevo para tú por ser portavoz de la imagen de Dios. La imagen de Dios se depura en Cristo Jesús, pero aún el ateo más ateo o la atea más atea es portadora de un vestigio de la imagen de Dios. ¿Cuánto, verdad? Y quiero aclarar eso porque aquí estamos hablando de que las madres son imagen de Dios en la muestra de fe y amor sacrificial. ¿Saben? Los amigos del paralítico y posiblemente el mismo paralítico actuaron en fe y fueron a donde Jesús en fe y pusieron su confianza en Jesús. Y nuestras madres luchan activamente por el bienestar de nuestros hijos. Mi madre por mi bienestar, de mis hermanos, mi hermana. Nuestro bienestar emocional y espiritual también. Y nuestras madres oran por sus hijos. Aunque no sean creyentes, oran por sus hijos. Según lo que conozcan, la tradición, lo que sea, oran por los hijos. Las madres se desvelan cuando los hijos tienen fiebre por la noche y dejan de dormir y todas esas cosas se sacrifican. Pero las madres también son portavoces de la imagen de Dios en las palabras de ánimo. Y eso es atributo de Cristo Jesús. Jesús le dijo al paralítico en Mateo 9:2, ten ánimo, amigo. Ten ánimo, amigo. Y nuestras madres nos inspiran ánimo cuando estamos enfermos, cuando estamos en necesidad. Cuando el muchacho en la escuela me cayó con una trompada y yo llegué a mi casa con el ojo así morado, porque me hicieron bullying. Las madres reflejan el carácter de Dios en momentos de dificultad. Nos dan ánimo a los hijos. Nuestras madres son ejemplares. La madre de mis hijos, mi esposa, es una madre, esposa ejemplar. Pero las madres también caracterizan la imagen de Dios en el perdón. Así como Jesús restauró a ese paralítico primeramente en la necesidad interior espiritual, nuestras madres fomentan la unidad familiar, el perdón maternal. El hijo es el hijo siempre. Siempre va a ser hijo o hija. Y siempre va a ser ese perdón maternal. El dolor
a pesar del dolor, el perdón, porque siempre va a buscar esa relación con su hijo o su hija. Y vemos aquí que en el ejemplo del paralítico, la restauración comienza en la casa. El paralítico, después de ser sanado, se fue a su casa. Y nuestras madres, ese ministerio silencioso de las madres, son el canal de restauración y fe en la vida de los hijos. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Pastor Pepe en